Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, señor, sí se escucha. Excelente, muchas gracias por confirmar. Nos quedan pendientes dos personajes, tres personajes, pero no aparecen. Pero pues para darle celeridad a la sesión y al tiempo, entonces si quieren arranquemos. No quiero que se quede el contenido, pero pues hay que darle gestión al tema. Bueno, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, sí, señor. Excelente, entonces sean bienvenidos a esta sesión. Bueno, para hoy traemos una sesión muy interesante, con mucho más tema que va a complementar un poco este contexto que llevamos de gobierno de datos. Entonces, hay unos elementos claves que van a ser hoy, digamos que abordados y que hacen una referencia directa a lo que se requiere para que tú hagas un buen ejercicio de datos en una organización, desde cualquier tipo de perfil, no solo desde los de TI. De hecho, el ejercicio es exitoso si no pensamos en tecnología, sino lo abordamos desde el punto de vista de las personas. Entonces, hoy hay un componente significativo que es el componente humano. El gobierno de datos tiene un escenario humano y entonces tiene que ver con los roles que pueden desempeñar las distintas personas dentro de un escenario de gobierno. Esto va a ser de lo más importante que vas a tener que hacer en el gobierno, porque el gobierno es algo que se convierte en un ejercicio como continuo, constante y cultural. Lo más importante es abordar los contenidos culturales en la organización. Entonces digamos que ahí hay una falencia. No nos es tan fácil poder abordar esos contenidos. Entonces la idea de hoy es echarnos una clase que contemple esos elementos y que pueda darme unos elementos adicionales para poder pensar en que estos ejercicios de gobierno pues se pueden implementar en organizaciones y las organizaciones pues pueden pensar en que definitivamente pueden hacer ejercicios de gobierno de datos que sean exitosos, que no se queden solo en el papel, porque hay muchas organizaciones que lo han hecho y se quedan en el papel, se quedan en el diagnóstico, en los documentos, en los formatos, pero más allá no van. Entonces la idea es que con este contexto, pues sí se pueda llegar a esa dimensión. Entonces, pues bienvenidos. Voy a avanzar en nuestra sesión. Bueno, para ver qué les traigo entonces, vamos a hablar de los datos huérfanos, de los datos que no tienen padres, que no tienen papás. Del data owner, el data steward, el data custodian, el grupo de gobierno de datos y el comité de gobierno de datos. Todos estos personajes y nombres raros que empiezan a aparecer, pues no son tecnológicos, no los perciban desde el ambiente tecnológico. Si bien es una concepción que hemos hecho desde el punto de vista de la ingeniería, pero va para los usuarios normales, es decir, para los administradores, para los contadores, para los tesoreros, para los psicólogos de recursos humanos. Ellos tienen que hacer esto. Entonces no lo perciban desde el punto de vista de como lo pudiésemos ver tecnológico, porque para nada lo es. De hecho, el éxito está en sacarlo de la tecnología. Si lo logramos, estamos en un nivel gigante. Las organizaciones no logran hacerlo tan fácilmente porque los usuarios siempre relacionan esto con tecnología. Y como es algo que no es tan común, pues se nos dificulta. Bueno, muy bien. Entonces el contenido que les traigo para hoy está súper interesante. Entonces si quieren, sigamos. Bueno, reflexionemos un poco. ¿Qué vimos la sesión pasada? Recuérdenme un poco qué vimos la sesión pasada, de qué se acuerdan, qué temas abordamos. Bueno, la sesión pasada vimos metadatos, vimos la calidad de la información, vimos
lo de la inteligencia en negocios, también utilizamos como, analizamos los metadatos, la calidad de la información, la calidad de datos, arquitectura de datos, integración de datos, los conceptos, los ejemplos. Eh, Aparte de eso, pues, bueno, ejercicio y, eh, y ya creo que eso fue en lo que más nos enfocamos la clase. Ok, ¿alguien más? ¿Qué vimos la sesión pasada? ¿Qué nos quedó por ahí que no mencionó Felipe? ¿Nos quedó algo? Esa sería como la primera pregunta. ¿Recuerdan si nos quedó algo? ¿O ahí lo resumió todo? ¿Mm? Bueno, básicamente, bueno, yo creo que sí resumió lo que vimos, unos temas que iban a ser, si bien en la primera sesión, empecemos a acotar. Resulta que cuando nosotros arrancamos este curso, esta capacitación, yo les dije que el conocimiento era cero, o sea, que no tenías que tener conocimiento. A esta altura ya empiezas a tener un conocimiento que es de un fundamento muy fuerte que ya empiezo a hacer y ya empiezo a recurrir a lo ya visto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la primera sesión vimos una ruedita y la ruedita tenía unos componentes. Esa era la rueda del dama. El dama, dijimos, era como el ente rector de los datos. Entonces nosotros miramos ahí qué elementos son como significativos, relevantes o débiles dentro de lo que es el dama. Y entonces en ese orden de ideas, pues nosotros lo que hicimos o lo que empezamos a entender es que lo de los datos, pues los elementos que tratamos con datos, pues tienen relación con esa rueda. Y de ahí yo les dije, no, miren, aquí hay unas áreas que resaltar. Pues resulta que la sesión pasada hicimos como un zoom. Y en esas áreas hicimos un zoom. Entonces se empezaron a dar cuenta y nos empezamos empezamos a entender el por qué. ¿Sí? Entonces hicimos el zoom y en el zoom empezamos a dimensionar, pues, qué era eso, para qué nos servía, por qué era importante. Si antes de este curso probablemente no sabíamos que era un metadato, ¿sí? Ahora ya sabemos que un metadato es un dato de un dato, son los datos de los datos. Entonces, lo que le permite ser al metadato. Entonces, ese tipo de cosas pues no la conocíamos. Lo que hicimos la sesión pasada fue ir ahondando en esos temas, en seguridad, en arquitectura. Vamos a ahondar aún más porque el DAMA, el DEMBOK, que es el libro como guía, pues contempla unos capítulos específicos a eso y hay que hacer acotación. ¿Por qué? Porque las entidades y las organizaciones en estos momentos están en grandes riesgos. ¿Riesgos por qué? Pues porque los datos se están usando mal. Si los usa mal, si los usas mal, pues probablemente te van a multar o te van a sancionar. Hay datos que pueden tener incluso cárcel. Y ojo a lo siguiente, que eso no se los había dicho. Y es, nosotros actualmente, antes las empresas pues no tenían tanto problema con los datos, porque tú los recibías y hacías el tema contable interno y pues no tenías ningún problema, porque los manejabas adentro como quisieras y pues eso a la final no se notaba. Hoy en día sí es delicado, ¿por qué? Porque tú usas plataformas. Cuando tú, por ejemplo, registras tus datos en Internet, esos datos no están quedando en Colombia. Me explico. Tú entraste y vas a hacer una solicitud al ICETEX. Entonces uno dice, pues yo le estoy entregando mis datos al ICETEX.
pero probablemente el INCETEX o cualquier otra entidad está recibiéndote los datos en un formulario de Google o de Microsoft, ¿cierto? Que son estos formularios que estamos viendo por todo lado. Si eso está pasando, los datos no están quedando en Colombia. Los datos están quedando en Estados Unidos o en el data center que ellos tengan en el mundo, que no es Colombia, porque no tienen data centers en Colombia. ¿Y ello qué infiere o qué implica? Entonces, ojo, ahí hay un tema significativo y es el siguiente. Como lo están alojando allá, la normatividad que te rige no es la colombiana, es la de allá. Entonces hay que tener un cuidado. Yo no sé si se han dado cuenta que a veces las personas están llegando a los aeropuertos y, no, mire, es que usted tiene acá una orden de la Interpol porque lo están requiriendo en Estados Unidos. Eso muchas veces, hay muchas órdenes de esas que se están generando porque se está cometiendo la infracción acá. Es decir, la persona subió el video prohibido y lo subió allá y eso está quedando en un servidor en los Estados Unidos. Por lo tanto, si hay una auditoría y un control, pues puede ser llamado y requerido por la, eh, por la entidad o por el aspecto legal que estés violando, estés infringiendo sin conocerlo. Porque es que las normas de allá son distintas a las de acá. Y el derecho es territorial. Es lo que las personas no, muchas veces no caen en cuenta. Si uno cree que porque está acá en Colombia y sale a internet, pues es el mismo derecho el que lo está rigiendo y no. El derecho es internacional, o sea, el derecho es territorial. Hay unas normas que de alguna forma son como unos tratados comunes, pero en esencia el derecho es territorial. Entonces se puede estar incumpliendo una normatividad sin que tú lo sepas. ¿Sí? Ay, no, es que yo me gustaba esa canción de Jason Jiménez y él se mató y entonces yo la cogí y la puse en el servidor que yo tengo en Estados Unidos. Pues estás incumpliendo unos derechos de autor de allá, no de acá. Cosas como esas son muy sutiles, pero no sabemos que es una violación, porque uno piensa, no, pues ahí está mi biblioteca de mi Drive, porque yo la subí a mi cuenta de Microsoft. Pues ahí está mi canción. Mentiras que eso es una infracción y es una violación de contenido, pero no lo sabemos. Cosas como esas pueden pasar. Entonces, para tenerlo claro, por qué los gobiernos de datos es tan relevante y es importante y por qué debe no ser visto desde la perspectiva tecnológica. Porque yo les preguntaría, ¿y quién puede poner una canción allá? O sea, tú abres una cuenta en Microsoft o en Google, en Gmail, puedes abrir una cuenta, entonces tú me dices, pues sí, claro. Ah, bueno, ¿y puedes poner un archivo allá? Sí. Ah, bueno, entonces lo puedes hacer. Y tú no eres técnico para que no supieras eso, por ejemplo. Acuérdense que el hecho de no conocer la norma no infiere que no tengas que cumplirla. Entonces, cosas como esas es muy importante tenerlas en cuenta y sensibilizar en los ejercicios de gobierno, porque las personas no saben de eso. Bueno, muy bien. El objetivo de la sesión de hoy, es comprender la importancia de asignar los roles claros del gobierno de datos, lo que es el data owner, el data steward y el data custodian. Es decir, el dueño de los datos, el steward de datos y el custodio, el que los va de alguna forma a cuidar. Lo importante de hoy es que esos tres términos que aparecen acá, que van a ser nuevos para muchos de nosotros, pues nos queden claros en términos de que sepamos qué hace cada uno. ¿Sí? En términos de que nosotros, ya sabemos qué hace tal rol y por qué te va a sonar. Entonces, en algunos casos los vamos a hallar en español, en algunos en inglés. Normalmente en todas las buenas prácticas del Dama, pues se habla en inglés generalmente, porque el Dembook viene en su esencia en inglés. Entonces vienen así como te los estoy mostrando. ¿Bien? Bueno, hay preguntas. ¿Qué preguntas hay? ¿Mm? Dime, ¿no?
¿Tenemos cubierto el tema? Bueno, excelente. Voy a acomodar acá para que nos quede práctico. De tal manera que podamos llevar la sesión bien. Listo. Ok, ¿no hay preguntas? Bueno, hay algo que llamamos por allá datos huérfanos. Entonces uno dice, datos huérfanos, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Qué son los datos huérfanos? Entonces los datos huérfanos son aquellos que no tienen padres. Ah, ya no se sabe quién, de dónde vienen, no. Quedamos perdidos en el tiempo de dónde vienen, de por qué llegaron hasta aquí, de quién los cuida. ¿Sí? Entonces vamos a mirar como las características y el por qué se da. Porque en una organización puedes llegar y te encuentras con que hay datos huérfanos. Y eso es extraño en una organización. Nah, eso es más común que cualquier otra cosa. Es muy común que entres a una organización y te encuentres con datos huérfanos. Entonces vamos a ver como el contexto, el por qué se da. Bien, los datos huérfanos son aquellos que existen en una organización, pero no tienen un contexto claro, un responsable definido, ni un uso activo definido, conocido. O sea, no conocemos para qué sirve. No están alineados con los procesos, es decir, lo que hacemos a diario, pues no le pega a eso, no tiene relación. Tampoco tienen dueños y los metadatos no tienen metadatos ni objetivos de negocio. Es decir, no los puedo vincular de alguna forma con el negocio, algo que es muy importante, poder relacionar lo que tenemos con el negocio. Entonces, esos son los datos huérfanos. ¿Escuches que hay datos huérfanos? Sí. De pronto entraste y entonces tú entraste a una parte administrativa. Entonces, no sé, eres el gestor administrativo. Y entonces miras y dices, pues, estos datos están acá, pero eso, ¿quién pondría esta carpeta acá con esos archivos? Y pregunto y nadie me responde. Ah, son datos huérfanos. Quedaron por ahí. ¿Listo? Entonces estos son datos que nadie reclama, nadie gobierna y nadie usa. Pero siguen ocupando espacio y generando riesgo. En algunos casos, los datos huérfanos, yo que he encontrado, yo he encontrado organizaciones, ya les cuento el caso. Hay organizaciones que pagan porque les custodien los datos, la información. Entonces cogen su base de datos y le sacan copia. Entonces esa copia es, no sé, 500 gigas. En Internet o las empresas que custodian por giga. Entonces por giga te van a cobrar un tanto. Entonces tú dices, bueno, pero pues no debe ser tanto. Lo miras en mes, pues tampoco es tanto, ¿cierto? Pero ojo, ese es un consumo constante. Todo el tiempo. Entonces hay muchas empresas que yo he visto que sacan el backup de todo. Entonces se traen todos estos datos huérfanos y empiezan a pagar porque alguien los cuide. O sea, esos datos que no sirven para nada, probablemente para la organización, alguien los está cuidando, es decir, tiene un servidor y ya tiene unos discos y cobra por eso. Y los datos están allá. Y nadie reclama esos datos, pero sí generan todos los meses costo para la organización. Todo el tiempo, all time. Y no es poco valor. Realmente lo que una organización debe cuidar no cuesta tanto, pero normalmente como le hacemos copia de seguridad a todo, pues esos backups sí son costosos. En el tiempo estamos hablando de dólares, di tú que son $6 una cuenta o un consumo de datos de $6 a $10
un volumen considerado de datos. Si eso se da, pues estás perdiendo por algo ínfimo ya $72 al año. Y si lo multiplicamos por muchas gigas, pues realmente tú estás pagando por nada, porque es que están cuidando nada. Pero como tú no has hecho este ejercicio de identificar los huérfanos, pues tú no sabes que estás pagando por eso. Es como si tuvieras un hijo y pagaras por él, pero él no fuera tu hijo. Entonces todo el tiempo estás pagando. All time. Todo el tiempo. Las empresas pierden muchos miles de millones en esto. Entonces, para mí es considerable que se ataquen ese tipo de archivos. Se tengan en cuenta, se identifiquen y se valoren y se cuestionen. Porque si llegaron por algo. A veces es porque no conocemos qué tienen. ¿Sí? Puede pasar que tú no conozcas lo que tiene el archivo. Entonces, como desconoces lo que tienes, pues no lo usas. ¿Cierto? Que si yo no sé para qué me va a servir, para qué lo uso. No me doy la pela de validar si efectivamente me va a servir para algo. Bien. Origen de estos datos huérfanos. Es cómo se originan los datos huérfanos. O sea, ¿dónde sale esta carreta? ¿Dónde sale este cuento? Entonces, miren, cuando hago cambios, sistemas o migraciones, tenía un sistema de información y después tenía otro, o compré otro. Pues claro, me tocó pasarme de este a este, pero resulta que este ya no contempla lo del otro. Entonces, hay cosas que se me quedan por fuera. ¿Y pasa? Sí, claro, pasa. Pasa en organizaciones grandísimas. Yo estaba en migraciones donde los sistemas que se migraron aún se siguen consultando los anteriores, porque no se pasó todo. Entonces, eso tiene unos costos altísimos, altos. Sí, porque la información está como en dos sitios. Entonces, cuando te pidan la que está en el otro sitio, pues tienes que ir allá. Estos datos que fueron datos que quedaron atrás al cambiar de plataforma, porque se hizo la migración. Proyectos temporales. Entonces, pruebas, pilotos, porque nunca se limpiaron. Es decir, se hicieron unos escenarios de prueba, ¿cierto? De validación, pero nunca nos tomamos la molestia de haber eliminado lo que ya no usamos. Es como, no sé, haces un archivo para tu universidad y el archivo lo hiciste en primer semestre. Y ya vas en décimo, pero el archivo sigue ahí y no sirve para nada. Ese tipo de cosas nos puede pasar, archivos huérfanos. Salida de personas clave. Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento del dato se fue con ellas. Entonces, las personas tenían sus archivos, ¿sí? Entonces, yo como soy muy juicioso de la información en la organización, yo le digo, sáquele copia a todo lo que tenía él. Y entonces sacan esa copia y yo la almaceno y empiezo a pagar por esa copia. Pero nunca nadie usa eso. Nunca nadie usa eso. Hay casos que conozco donde los miles de millones de pesos han sido significativos y pasa exactamente eso. Las personas dejaron los archivos ahí y nadie los usa. Nadie valida, nadie verifica. Falta de gobierno de datos. Pues como no hay una definición de roles, políticas ni catalogación, por supuesto, pues no sabemos qué tienen esos archivos o de dónde salieron o cómo aparecieron. Si hubiera habido un ejercicio de gobierno, por eso esto que estamos hablando es importante, pues probablemente eso no hubiera pasado así. Sabríamos la información que tiene y con la que cuenta, por ejemplo, contabilidad para qué le sirve, tesorería para qué le sirve, recursos humanos para qué le sirve, ventas para qué le sirve. Pero como no existe esto, pues definitivamente se pasa por encima. Entonces, este tipo de cosas se dan. Finalmente, integraciones incompletas, cosas que se hicieron, ¿sí? Generaron datos, pero esos datos nadie los consume, quedaron ahí.
en el tiempo. Ahora debe ser claro qué son datos huérfanos. Quiero preguntarles si hay, quiero cuestionarles acerca de si hay alguna pregunta. Super, ya saben qué son los datos huérfanos. Bueno, muy bien. Si ustedes saben que tienen esos datos huérfanos, ¿cómo pudiesen proponer una solución para que no pasara eso? Pregunta. Piensen y cuéntenme cómo ven la solución. Bueno, por cierto, pues sí hay solución. Piensa que eres un subdirector que llegó y se encontró con el tema. Es el subdirector administrativo de una organización. ¿Qué pudiesen hacer? ¿Qué pudiésemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Definirlos y limitarlos para evitar de que en futuros, digamos, llevemos esos datos a ocupar memoria, capacidad y demás. ¿Y cómo haríamos eso? A través de reglas que le hacemos el filtro de poca calidad y demás para los datos específicos que necesitamos. Muy bien, me suena. ¿Cierto? Yo voy y tomo y me venga, ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo organizamos? Claro, tiene sentido. ¿Qué dice Fabián? Entonces ya los controlo, los restringo y ya puedo validar si los saco de las copias de seguridad, si los almaceno en otro lado. Lo que dice Jenny, Jenny nos dice centralizo la información. Claro, haciendo un repositorio central, yo a ese repositorio puedo llevar lo que tenga padre, lo que no pienso en sacarlo, o consolido esa información y puedo hacer otra cosa. Muy bien. Miren que es muy interesante el ejercicio y miren que esto no es de tecnología. Esto perfectamente una persona administrativa puede tenerlo en su área. Me explico, por ejemplo, la de recursos humanos. Tienen una mano de hojas de vida ahí arrumadas, eso sin teléfono, sin nombre, incompletas. Ya esas hojas de vida. Eso pasa todo el tiempo en las áreas de recursos humanos. Entonces no es trivial pensar que definitivamente podemos proponer soluciones a ese tipo de cosas. Y de hecho debemos proponerlas, porque muchas veces los de tecnología no pueden hacerlo. Ya van a darse cuenta del por qué. Si yo le dijera, venga, tecnología, mate todos los archivos huérfanos, ellos no pueden hacerlo. Para que ustedes conozcan. No puede. Porque ahí falta algo. O mejor, bueno, si pudiesen hacerlo, pero sería una mala práctica, sería delicadísimo. ¿Sí? Piensan que tú dices, bueno, elimina todos los datos huérfanos y se fueron los datos de una persona, de una investigación sobre un criminal. Puede pasar. ¿Listo? ¿Se entiende? Bueno, si hay alguna pregunta, frescos la hacen. Listo. Deduzco que se entiende la cosa. Bueno, entremos en calor con el siguiente tema. Vamos a hablar del data owner. El data owner es el dueño de los datos. Entonces, alguna persona, o mejor, hagamos la pregunta. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién creen que es el dueño de los datos?
¿Quién se les ocurre es el dueño de los datos? ¿Tendrán un dueño? ¿Debiesen tenerlo? ¿Quién es? Ayúdenme a buscar la respuesta. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién debiese ser? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Mis estimados, ¿quién puede ser? ¿No se les viene a la mente? Bueno, pues el dueño de los datos, el propietario del dato, es la persona responsable del dato desde el punto de vista del negocio. Esto es lo más importante, esto es lo que tienes que tener en cuenta. Si ves, si lo digo desde el punto de vista del negocio, ¿a qué me estoy refiriendo? Probablemente a un líder de proceso, a un jefe de área. Por ejemplo, el jefe de recursos humanos, el jefe del área financiera. ¿Ven que no son de tecnología? Es el responsable de algo que llamamos un dominio, como el dominio de clientes, el dominio de ventas, de finanzas. Entonces es el responsable de eso, la persona de mayor nivel. Cuando yo no conozco ese tipo de cosas en una organización y me hacen una solicitud de información como por ejemplo, ¿cuántos clientes tiene el banco? Hay veces suelen solicitarle esa información a tecnología. Está mal, porque ¿quién es el dueño del dato? Debe haber un dueño, un doliente del dato, un responsable del dominio. Ese responsable, mira qué interesante, no es técnico y no administra bases de datos. O sea, olvídense que el dueño del dato es un técnico, es alguien de tecnología, olvídense. No es así. Es un líder de área, un dueño de proceso. Y dentro de ese dominio, ¿qué responsabilidad tiene? Pues la definición de los datos, que son de él, ¿cierto? El uso correcto de los datos,
la calidad de los datos y el acceso y la seguridad del dato. Es decir, cómo van a acceder a ese dato. Ah, entonces no le pregunto a tecnología para que ponga seguridad. No, tú me vas a decir cómo quieres que eso pase. Piensa en un banco. ¿Qué pasa si una persona de la caja ve tu saldo? Es peligroso porque pues precisamente ustedes han escuchado que hay fleteo. Se dan cuenta que la persona tiene dinero en la cuenta y lo mandan a secuestrar. Es muy delicado. Pero ¿quién sabe eso? Pues el que maneja la parte financiera, no el de tecnología. Entonces, esta persona tiene unas decisiones que son claves y que él toma. Es crítico para el negocio, sabe quién puede usar el dato, sabe qué nivel de calidad tiene el dato. Mira ese dato tan importante. ¿Qué nivel de calidad puede llegar a tener el dato? ¿Y qué se prioriza en caso de un conflicto? En caso de que haya un inconveniente que es prioritario. Solo el único que puede saber eso es el dueño del proceso. Porque el dueño del proceso puede decirte qué es bueno para él, qué es importante. ¿Qué indicadores de éxito se tienen en esta gestión? Pues que los datos sean confiables, ¿cierto? Que no se diseñe la base de datos, porque si no se diseña la base de datos, los datos no van a ser confiables. ¿Sí? Que se presenten menos conflictos. Y la no programación de sistemas con estos datos. Que los datos sean confiables. Que haya menos conflictos. Que haya definiciones claras y que haya un cumplimiento eficaz. Entonces el data owner no es el dueño del sistema, es el responsable del valor del dato. Entonces va a ser muy importante que esto se dé, que esa persona pueda entender su rol, su función y le dé valor al negocio con la aplicación de eso que entiende bien. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Qué preguntas hay? ¿Mm? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué dudas hay? ¿No? ¿Está claro? Listo. Tema visto. Bueno, ahora hablemos del Data Steward, el segundo rol clave aquí. El Data Steward es el administrador de los datos. ¿Listo? Él es el que los administra. Entonces, normalmente el Data Steward es un rol que vamos a tener en la entidad o en la organización. El Data Steward es el guardián operativo del dato en el día a día. O sea, él está pendiente de los datos todos los días. Aplica reglas y políticas acordadas. Entonces, cuando se definan las reglas, ¿si entendieron quién define las reglas? Mis estimados, ¿quién define las reglas? Tuk, tuk.
Se me están durmiendo. El dueño del dato, muy bien. El dueño del dato define las reglas. Entonces este las aplica. ¿Sí ven? El uno las define, pero no tiene sentido que él las define y tenga que aplicarlas. No, pues este las aplica. ¿Mm? Él se especializa en gestionar datos, no en el negocio. O sea, todo el tiempo está en ese control de los datos. Mantiene el dato limpio y bien documentado. Entonces es un responsable de entregarme datos, entre comillas, de calidad, de subir la calidad, de estar pendiente de eso. ¿Quién suele ser data steward? Por ejemplo, un analista de datos. Los analistas de datos no son de TI, ojo. Yo puedo estar en recursos humanos y tengo un analista de datos. Yo puedo estar en contabilidad y tengo un analista de datos. Puedo estar en tesorería y tengo un analista de datos. Esos no son de TI. Puede ser un especialista en calidad de datos, que ya es una persona un poco más orientada hacia la tecnología. O puede ser un perfil a detalle y procesos, como por ejemplo un ingeniero de procesos. Si ven que acá se meten los otros roles y no se habla de TI. Estamos hablando de data steward, pero no estoy hablando de tecnología. Estoy hablando de la organización de los roles. Este data steward no define el valor del dato. Acuérdense que el valor del dato lo define otro rol. Bien. ¿Cuál es el dominio de responsabilidad? La calidad de los datos. Entonces, el de estar muy pendiente a la calidad de los datos. Y eso es lo que vimos la clase pasada. Allá vimos unos indicadores para la calidad de datos. ¿Cierto? Que eran completitud, exactitud, actualidad y otros 3. ¿Qué más tengo acá? La documentación del dato, que el dato esté documentado, que sepa qué significa, qué significa, cómo está compuesto, para qué nos sirve, qué procesos lo usan. Me permite buscar o encontrar solución a problemas con datos y está atento a la implementación de políticas y reglas. Entonces, cuando haya que implementar, como él es el administrador del dato, él puede implementar esas políticas. ¿Sí? Excelente, era para probar si estaban ahí. Súper, funcionó a la perfección. Entonces estábamos hablando del data steward y decíamos que las decisiones claves que él toma es cómo estructuramos los datos, cómo se cumplen las políticas y con qué problema de calidad empezamos. Es decir, va a buscar que ese escenario se dé. Las funciones principales, que los datos estén limpios, que los datos estén disponibles, que hayan menos errores y que hayan menos reprocesos con los datos. Importante, el data steward no define el valor del dato. Es responsabilidad de la calidad y de la administración. Entonces, muchas organizaciones, la gran mayoría, el 98%, no tienen data stewards. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay quien responda por la calidad. Entonces, cuando tú llegas a una organización que no hay calidad de datos, pero si no hay calidad de datos, aquí en el curso de gobierno nos dimos cuenta que no puedo tomar decisiones. O sea que las organizaciones no pueden tomar decisiones.
Por eso es tan importante poner atención a esto, para nombrar las data steward en las áreas y poder entender cómo se trabaja con los datos en una organización. Bueno, muy bien. El custodio de datos. El data custodian. El propósito de este rol es el responsable técnico del dato en el día a día. Administra la infraestructura y sistemas donde reside el dato. Implementa los requerimientos del data owner y el de data steward. Garantiza que el dato esté seguro y disponible. Este rol sí es técnico, sí es de TI. Pero es importante entenderlo y darle esas funciones. Porque ¿qué pasa? Los de TI no tienen esas funciones. Algunas sí, otras no y otras las obvian. Entonces hay que decirle, mira, tú tienes que hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿quién suele ser data custodian? Por ejemplo, los administradores de bases de datos. O sea, alguien técnico. Un perfil de IT, que sea técnico, de tecnologías de la información y de seguridad. Y él no define el significado del dato. Lo importante, tampoco lo define. Él va a permitirme encontrar seguridad y cifrado del dato, disponibilidad y backups y acceso autorizado a los datos, es decir, un control de acceso. Bien. ¿Qué dominio de responsabilidad tiene? Pues el de la seguridad y cifrar los datos cuando se pueda, la disponibilidad de backups y el acceso autorizado del dato. Esto a un nivel de administración sobre la infraestructura técnica, no sobre lo que haga el sistema por encima. ¿Mm? Lo que no hace el data custodian, no negocia quién accede, no decide para qué se usa y no define qué calidad debe tener el dato. ¿Qué decisiones clave toma? ¿Dónde almacenamos el dato? ¿Cómo protegemos los datos contra pérdidas? ¿Sí? Para la recuperación ante un desastre, por ejemplo. ¿Qué permisos de acceso se requieren? ¿Qué funciones principales tiene? Pues menos pérdidas, que la respuesta sea muy rápida y que los riesgos sean mínimos. Muy importante que la respuesta sea rápida porque el negocio vive de la oportunidad. Si el dato no responde en el tiempo, se pierde. Es decir, vas a sacar dinero, pero te demora y se demora el cajero en darte la plata, entonces cancela la transacción. Al cancelar la transacción, esa transacción le cuesta al banco y no se está haciendo la transacción. Entonces todo se para. ¿Sí ven? Entonces no, los datos deben de generarse en la oportunidad. El data custodian no decide el uso del dato, es responsable de la parte técnica del dato. Hasta aquí ya expliqué los tres. Quiero saber si los tienen claros. Data owner, data steward y data custodian. ¿Sí está claro? ¿O hay dudas? Bien. Recordarles que este contenido se está subiendo en la plataforma. Lo van a tener allá, sí, de primera mano para que lo descarguen, lo consulten y lo vean. Yo después de las sesiones muchas veces hago unas ediciones adicionales para que el material que suba sea de muy buena calidad y lo puedan consultar después. Entonces eso para que lo sepan. Bueno, muy bien. Hay algo que es, venga, ¿cómo nos organizamos para hacer este gobierno? Pues ya me estoy dando cuenta que están distintas áreas, pero de alguna forma nos toca hablar entre las distintas áreas, ¿cierto? Porque si no, entonces cada uno va a hacer las cosas a su manera, como Vicente Fernández en la canción, a su manera. Entonces, no, debe haber una forma de organizarnos. Entonces nos organizamos, por ejemplo, en un grupo de gobierno. Esa es una estructura que hay veces se suele usar, ¿sí? Esa estructura es importante, relevante, se puede tener en cuenta, pero hay que tener cuidado porque a veces pecamos de la burocracia. Y entonces volvemos al ejercicio de gobierno burócrata, como en el Estado vemos que pasa
cuando hay mucha burocracia, y cuando hay mucha burocracia todo se detiene. Acá va a pasar igual, entonces tenlo en cuenta. El grupo de gobierno de datos es el equipo operativo táctico que diseña, coordina y ejecuta las decisiones definidas por el Comité de Gobierno de Datos, asegurando que el gobierno funcione en la práctica y no solo en el papel. Es decir, este grupo de gobierno de datos se encarga de la operación, de esa gestión. Entonces el grupo de gobierno de datos va a ser muy importante si lo puedes establecer y tienes personas para eso, porque a veces no contamos con los recursos, pero desde que se pueda, pues van a ser apalancadores de la cultura del dato en la organización. Si no cuentas con una cultura del dato y no la empiezas a organizar y a gestionar, probablemente tu ejercicio de gobierno sea pésimo. No va a ser un buen ejercicio de gobierno. Si no cuento con las personas, por eso estamos viendo esto, la cosa va a fracasar. El grupo de gobierno ejecuta el gobierno, coordina los roles, asegura la calidad y la definición, habilita la inteligencia de negocios y la inteligencia artificial. Es responsable de esa habilitación para que sea un uso responsable. Reduce los riesgos y conecta los datos con las decisiones. Eso hace el grupo de gobierno de datos. Ahora ya sabes qué hace un grupo de gobierno de datos. Quiero saber si hay alguna pregunta, si está bien la cosa. Manito arriba, si está bien la cosa. Si no, preguntar. Bueno, muy bien. Solo manitas arriba. Excelente. Ahora vámonos para el Comité de Gobierno de Datos. Entonces, el Comité de Gobierno de Datos es una instancia superior. Sí, esa es la crema innata del gobierno de datos. Ese es el comité de datos. Entonces, probablemente acá los líderes son de un nivel alto y el comité toma decisiones. Toma decisiones significativas sobre ciertos aspectos. Vamos a verlos. Bien. Él tiene un enfoque estratégico no operativo, o sea, no opera. Es estrategia desde la parte superior, desde lo que ves. Él se va a centrar en decisiones, prioridades y alineación estratégica. No va a gestionar para nada tareas técnicas del día a día. No se va a preocupar por eso. ¿Sí? Por eso acá hay directivos de muy alto nivel de la organización. Acuérdense, de no TI. Puede estar el de TI, pero pues hay muchos otros de las otras áreas. Define qué datos son críticos y qué datos son críticos, perdón, qué datos son críticos para el negocio. O sea, qué datos de verdad son súper claves. Es decir, recomienda qué datos hay que hacerles énfasis. Asegura que los datos generen valor y soporte a la toma de decisiones. El comité decide el qué y el para qué, no el técnico. El cómo es el técnico. ¿Sí? Entonces él dice el qué y el para qué. El cómo lo define el de gobierno, el grupo de gobierno. ¿Listo? Enfoque estratégico. Liderazgo ejecutivo y patrocinio. Cuenta con patrocinio de la alta dirección, es decir, esto debe estar apalancado por la alta dirección, por el presidente, por el director, por el directivo responsable. Participan líderes con poder de decisión, es decir, ellos pueden tomar decisiones, por eso son directivos, ¿cierto? Tiene autoridad para resolver conflictos. En caso de que haya un conflicto, el comité lo puede resolver, solucionar. Garantiza continuidad y sostenibilidad en el gobierno de datos. Entonces, ¿cómo hago la continuidad y cómo hago la sostenibilidad? Representación transversal en el negocio. Incluye representantes del negocio, de tecnología de IT, de analítica de BI, de riesgos legal o de cumplimiento y evita la visión aislada de silos. Promueve decisiones integrales, es decir, busca este comité que ahí se integre toda la organización. Por eso no te preocupes que TI no va a estar representada porque van a estar todas las áreas priorizando. Es decir, debes poderlo hacer así, que se gestione para generar cultura. Bien.
Definición clara y roles y responsabilidades. Establece roles como el Data Owner, Data Steward y Data Custodian. Define responsabilidades reales, no simbólicas. Asegura el accountability sobre los datos. Es decir, que los datos generen valor. Entonces mira que es muy interesante el escenario y la visión que estamos dando aquí sobre el comité de gobierno. Comité de datos. Entonces toma decisiones basadas en valor. Prioriza iniciativas según el impacto del negocio, el riesgo y la viabilidad. Decide qué datos gobernar primero. Enfoca los esfuerzos donde hay mayor retorno. Él se va a enfocar en que con el ejercicio de datos se establezca una producción de valor. Entonces la toma de decisiones va orientada en ese valor. ¿Listo? Recuerda que el valor está para nosotros materializado muchas veces como dinero, pero no necesariamente es así. Gobierno de políticas y estándares. Define y aprueba las políticas de datos, los estándares de calidad y los lineamientos de seguridad y privacidad. Asegura consistencia organizacional, reduce ambigüedades, es decir, que se entienda lo mismo de diferente manera, y reduce ambigüedades y reprocesos. Esto que no se vuelva a hacer lo mismo. Gestión de conflictos de arbitraje. Entonces, este comité ayuda a resolver los conflictos que se dan, por ejemplo, por definiciones de los datos, por propiedad de la información o prioridades entre las áreas. Hay veces hay áreas que quieren una información más prioritaria que otras. Entonces, el comité dirime esos escenarios. Evita decisiones informales o políticas y actúa como autoridad de datos. Permite hacer seguimiento y control ejecutivo. Da seguimiento a calidad de datos, riesgos, avances del mapa de ruta que se establezca, utiliza indicadores claros y evalúa el impacto en la toma de resultados. Bien. El comité de datos tiene un enfoque progresivo y pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Que no busca gobernarlo todo. No se interesa por meterle mano a todo. Sería muy dispendioso y termina en operación. Entonces, no. Implementa por etapas. Prioriza las quick wins, que son las victorias tempranas. Entonces, ¿qué hacemos primero que nos dé mayor valor a la organización muy rápidamente? Eso es lo que es las quick wins. Aprende y ajusta automáticamente lo que no esté. Entonces, lo que no esté ajustado, pues él lo entiende y dice o orienta acerca de cómo ajustarlo. Orientación a BI y analítica e IA. Entonces, orienta el ejercicio a la inteligencia de negocios, pero también a la analítica y la inteligencia artificial. Asegura que los datos estén listos para inteligencia de negocios, analítica avanzada, inteligencia artificial. Es decir, debe tener esa visión para venderla y que con eso nosotros podamos hacer cosas con ese horizonte. Evita proyectos analíticos que vayan a ser fallidos y conecta el gobierno con el caso real del dato. Es decir, es responsable de tener la visión para que esto no quede como un ejercicio de gobierno aislado, sino que al contrario, se integre con el negocio. Y debe orientar acerca de las decisiones que se deben tomar, para que esto se dé, porque pues es en el tiempo algo que se tiene que dar. En resumen, un comité de gobierno de datos efectivo decide, no ejecuta. Representa el negocio. Tiene autoridad real. Prioriza el valor y reduce los riesgos. Además, habilita las decisiones de BI e inteligencia artificial. Si te das cuenta, es bien interesante lo que me permite hacer el comité de datos. El comité de datos existe para asegurar decisiones confiables, no para burocratizar la organización. No buscamos que acá haya burocracia. En estos ejercicios tiende a pensarse de que es burocracia. El escenario fallido es que sea burocracia. No debemos de estar pensando en eso. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy claro en nuestro escenario.
Finalmente, un caso personal. Hoy acabamos temprano la sesión, entonces los voy a dejar con el caso para que lo trabajen. Es el link, pero está en el QR si quieren tomarle foto al QR. Hoy la sesión era puntual acerca de los roles. Entonces yo creo que los hemos cubierto. Ah, bueno, ¿hay preguntas? ¿O todo nos quedó completamente claro y sabemos cuáles son los roles y para qué nos sirven? Estoy lanzando el link. Por el chat. ¿Hay preguntas? ¿O se entiende? Todo está muy claro, profe. ¿Listo? Manita arriba si lo entendimos todo. Bueno, entonces por favor échenle check al caso. Está en el link fue compartido en la sesión. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Esto es muy importante que lo sepamos. Recomendaciones y reflexiones acá, que aplica a todas las organizaciones, que no están definidos actualmente, sino se están definiendo. O sea, hay organizaciones que ya han tomado como la iniciativa y los están definiendo. Es importante establecer estos roles. Para las personas que son de administración, pues muy importante apalancar que esos roles se satisfagan en las organizaciones o que esas funciones que viste ahí se metan dentro de los manuales de función de los cargos, en donde se le diga, venga, es que usted es auxiliar contable, pero usted tiene una responsabilidad sobre los datos que van a pasar por sus manos. Entonces usted tiene que hacer esto. Eso es muy importante, ¿sí ves? Desde la parte legal, desde la parte de recursos humanos. Contemplar esas funciones, eso aún no está. El Estado está haciendo unos avances para poderlo ir metiendo, pero el Estado es muy lento en su accionar. Y las organizaciones privadas pues no le habían dado la importancia, pero como están haciendo ejercicios de inteligencia artificial y están fallando, entonces se están dando cuenta que el ejercicio de gobierno es importante y que tienen que hacerlo. Por eso el gobierno viene a hacer un ejercicio significativo para todas las nuevas profesiones, para todas las profesiones que hay, las nuevas que se están generando, porque hay profesiones que se están creando en estos momentos, ¿sí? Que antes no se veía que pidieran ese tipo de perfiles y ahora lo están haciendo. Entonces, todo con este horizonte, que puedan alinearse y que si podemos pensar que la organización pueda basar su toma de decisiones con datos, pues va a ser un ejercicio súper relevante para la misma organización. ¿Listo? Entonces, por hoy esta es la sesión. Los dejo entonces con el ejercicio para que lo vayan adelantando. Cualquier cosa me dicen que yo estoy acá. Bienvenido a la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia. Mi nombre es Tomás y lo acompañaré en todas sus solicitudes. Si está interesado en cursar uno de nuestros programas de pregrado, posgrado o educación continua,
por favor, marque 1. Si usted es estudiante, por favor, marque 2. Si se comunica de una empresa u otro, marque 3. Y mi Jacinta hoy no entró a clase.